Hola, este es un nuevo video para hablar un poco sobre moldería, sobre patronaje, sobre todo desde la necesidad, desde no encontrar realmente en internet contenido no resumido, pero explicado con un sentido, con una narración, con un propósito y no simplemente una clase teórica. Hace tiempo que me di cuenta que simplemente por coser o saber coser algo, la prenda no tiene por qué quedarme bien y que no todo lo puedo arreglar cosiendo. Yo aprendí costura de una forma profesional, hice un curso de formación profesional. Me enseñaron moldería, pero nunca me enseñaron realmente la importancia que tiene y por qué lo hacemos. Con el tiempo, con la práctica, con mandarme a hacer cosas que después por ahí me quedaban mal, aunque yo proyectaba lo que quería hacer, no lo podía completar. Me di cuenta que lo que estaba fallando era en el inicio, en lo que es el patronaje. Y cuando me metí en ese mundo, cambió completamente todo, empecé a dar clases de eso. Y ahora con el tiempo se me ha dado por profundizar sobre esos temas. No solamente repetir un sistema que me funciona, o hay muchos sistemas que funcionan, sino entender por qué hay tantos, por qué funcionan, a qué responden. Y ver si dentro de todo eso yo puedo encontrar mi lugarcito, mi propio sistema, o mezclar, o entender desde otro punto de vista. Así que este va a ser un nuevo video para aprender cosas de patronaje, no desde el lado cómo hacerlo, sino del por qué lo hacemos así. Hay un montonazo de videos de cómo hacer patronaje, de cómo empezar, hay cursos gratuitos, hay un montón de información sobre eso y si querés aprender no necesariamente tenés que estar en este lugar. Acá lo que yo quiero compartirte es las razones detrás de esos sistemas, el entender el por qué. Porque a veces copiamos moldes, copiamos sistemas y sigue habiendo errores y no los podemos solucionar porque no entendemos cómo funcionan realmente. Los aprendemos de memoria, calculamos, hacemos cuentas, pero no entendemos qué son esas cuentas ni para qué. Se siente como que es una tendencia a querer coser y tener una prenda, como si eso fuera todo. Cuando en realidad existe el patronaje y para el patronaje también necesitamos medidas. O sea, hay un montón de pasos que nos salteamos. Hay mucha información, aunque no es tan alcanzable o tan entendible. Clases buenísimas que he encontrado incluso acá en YouTube de universidades y duran 2 horas, a veces 3 horas. No es contenido que uno se sienta a escuchar, sino que es contenido que uno se sienta a estudiar. Entonces hay veces que a mí me surgen dudas o cuestiones de por qué y necesito responderlos rápido o tener una noción y no he encontrado ese contenido. Así que este canal y estos videos van a ser más que nada una bitácora para mí de las cosas que he ido aprendiendo, de las cosas que investigando y leyendo entendí y que no me quiero olvidar y que también me parecen importantes de compartir con un lenguaje más cercano quizás. No creo que sea un video para todas y si sos súper principiante en moldería por ahí hay algunas cositas que no entiendas 100%, pero es un video un poco más teórico o un video más de concepto para empezar a pensar como piensa un patronista. A veces la moldería parece como que es solamente cuentas matemáticas, que usamos 1/4 del contorno de cadera, 1/6 del cuello, que dividimos tales medidas por la mitad y no, en realidad no parece que tuviera un sentido, que fuera un pensamiento. Hace unos días leyendo, preguntándome en qué momento empezamos a usar los patrones, en qué momento los empezamos a usar, a los moldes. En la historia de la humanidad siempre nos hemos vestido, siempre nos hemos tapado, las diferentes civilizaciones de distintas maneras. Si hacía más frío se iban a cubrir más y donde hacía más calor se cubrían menos o se cubrían del sol, pero tenían en cuenta de no taparse tanto para no sufrir el calor, ¿no? Siempre respondimos a nuestras necesidades básicas de cubrirnos. Pero en algún momento, la sociedad, la civilización en general en sus distintos tiempos, se dio cuenta que además la ropa no solo nos tapa, nos tiene que ayudar, nos tiene que ser funcional. Nos tenemos que poder sentar, parar, caminar, correr, con comodidad. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿de dónde viene esto de usar moldes? Conozco un poco la historia general, ¿no? Más que nada la parte de la revolución industrial, que necesitábamos producir ropa más rápido, que hacerla en un cuerpo, un maniquí, es un proceso más lento. Entonces el patronaje en papel es más rápido, es más sistemático, pero viene desde muchísimo antes. Siempre necesitamos cubrirnos, siempre necesitamos taparnos. Pero ¿en qué momento pasamos de solamente taparnos a que eso sea funcional con nuestro cuerpo, que nos deje sentar, que nos deje parar, que nos deje mover?
Y buscando en internet, investigando, me encontré con algo que me pareció súper interesante. Y no solamente súper interesante desde el lado técnico y todo lo que implica saber eso, sino desde el lado del pensamiento. El patronaje, así como lo conocemos nosotros, de que son pedazos de papel o pedazos de tela con una forma que después nosotros recortamos la tela y armamos la prenda, ese concepto de recortar la tela no es algo propio nuestro, es algo que viene de un sistema europeo o de la otra parte del mundo. Es un sistema que está bien, que funciona, que lo repetimos porque funciona, pero nosotros no empezamos así. A nosotros nos llegó esa información, la adaptamos y ahora la usamos. Pero ¿el patronaje existía antes de eso? No me voy a poner muy específica porque no soy historiadora, pero por lo que estuve leyendo, y para no caer en territorios, en civilizaciones e historia, lo que se sabe es que en América Latina nuestros antepasados no gastaban energía en recortar la tela. De hecho, para ellos eso estaba casi como completamente mal. Era un mal gasto de energía, un mal gasto de los materiales. El pensamiento de la civilización antigua de América Latina en cuanto a la vestimenta era mucho más profunda. Ellos no producían una tela, un tejido que después iban a recortar. Ellos directamente armaban el tejido con la forma de la prenda, ya con las terminaciones listas. Obviamente estamos hablando de figuras geométricas simples. Siempre empezamos de figuras geométricas, de un rectángulo, de un círculo, y lo adaptamos al cuerpo. Ellos, por ejemplo, algo que se sabe que se descubrió es que una técnica, por ejemplo, era tensionar los hilos en la parte de la cintura para entallar un poco más y darle esa silueta. Pero me pareció súper interesante cómo ya desde la antigüedad teníamos este pensamiento de que la prenda se construye desde el inicio y desde el principio ellos ya sabían cuántos hilos iban a necesitar, cómo acomodar los hilos para la prenda final. Es un pensamiento que en mi opinión hemos perdido por completo, porque hoy en día casi que es tendencia y está bien o es buenísimo saltearse el paso del patronaje. Es como, yo lo hice sin molde, como si eso fuera genial. Como si saltarse una parte del proceso hiciera que la prenda final quedara bien. Y ojo, no digo que no funcione, pero es más propenso a tener un montón de errores. Y para llegar a ese punto, de hecho, necesitamos un montón de pensamiento espacial, de poder proyectar. Y muchas veces todavía no entendemos para qué son los moldes, así que proyectar es muchísimo más lejos. Así que me quedo con esto y también quería compartir este pensamiento que nosotros teníamos en la antigüedad, que viene de nuestros antepasados y que de alguna forma hemos perdido, pero podemos recuperar. Más allá del sistema que usemos, porque yo uso el sistema de patronaje, el que conocemos, que viene de Europa, por ejemplo. Más allá de que hay un montón de manuales y sistemas que acá en Latinoamérica se han desarrollado, vienen de los principios de Europa, ¿sí? No repiten esto de que nosotros mismos tenemos un telar o armamos nosotros el tejido hilo por hilo. Esas son culturas, es patrimonio de hecho que lo guardamos, pero no se repite a gran escala. Nosotros lo que usamos es el patronaje sistemático, se usa ya casi en todo el mundo, pero igualmente podemos mantener este pensamiento. Un pensamiento mucho más metódico, más práctico. Dejar de pensar que el patronaje y la confección son cosas separadas. Van juntas y se trabajan en simultáneo. Aunque parezca loco, se trabajan en simultáneo. Porque uno está proyectando, uno está imaginando cómo va a quedar la prenda dependiendo la forma que está dibujando en el papel. Eso es una técnica, es la técnica del patronaje. Yo no estoy yendo a cómo hacer la técnica, sino el pensamiento que tenemos que tener. Que desde la base ya tenemos que saber cómo va a terminar la prenda y no esperar hasta la confección y ver qué errores resultan. Porque incluso no se trata de tener medidas exactas, sino de desarrollar las proporciones, las formas que tiene que tener un molde para que responda de una forma o de la otra. Así que podemos decir que el concepto de no waste, esto de empezar a aprovechar la tela, de usar moldes que aprovechen la tela, es un concepto que tienen nuestros antepasados, que existió en la Mesopotamia. Ellos pensaban la prenda final y eso es algo que nosotros tenemos que seguir imitando. Hoy no necesariamente hacemos nuestro propio tejido y armamos toda la prenda en base al tejido, pero más allá de que sean distintos los sistemas, podemos mantener el pensamiento. La prenda se crea desde el molde y podemos saber cómo va a quedar simplemente por ver el molde.
Y obviamente que lleva tiempo, que lleva práctica, pero también un cambio de pensamiento, un cambio de perspectiva, de dejar de ver el molde como un paso obligatorio, horrible y difícil, y de verlo como la solución a los próximos problemas que podrían surgir. Te prometo que es mucho más fácil aprender moldería que aprender 1.000.000 de técnicas para solucionar problemas de moldería. A mí me llevó tiempo entenderlo, lo tuve que ver en mis propios errores, y a esos errores incluso los vi con el tiempo, a medida que fui aprendiendo. Pero bueno, este no es un video para principiantes, o por lo menos yo no lo pensé para un principiante, lo pensé para una persona como yo, que después de tantos años de costura le tocó aprender que el patronaje también es parte de la costura. Y en nuestra historia nunca fueron dos cosas separadas. Eso fue una idea que vino de afuera. El sistema de patronaje, como lo conocemos hoy en día, parece que remonta más hacia Europa o hacia el lado europeo. Nuestros antepasados no solamente se hacían la ropa de una forma distinta, sino que se lo planteaban de otro lado. Y eso es lo que yo quiero repetir y mantener esa capacidad de proyectar lo que uno está haciendo. Un pensamiento metódico, práctico, que aprovecha los materiales y tener como resultado una prenda que cae bien, una prenda que queda bien y no es solamente porque la cosí bien. Y este es el pensamiento que te quería compartir hoy. Y voy a dejar por supuesto en descripción las fuentes y los links de las cosas que yo leí y que escuché, por si a alguien más le interesa. Porque esa también es la idea de este canal, poder tener acceso a nuevo conocimiento o a cosas que quizás son más teóricas, más académicas, y poder entenderlas primero desde un lado más básico, un lado más conceptual, para después decidir profundizar y entender realmente. No todos tenemos los mismos gustos ni las mismas ganas de aprender, pero hay información que tenemos que tener y necesitamos saber para poder dar los mejores resultados en nuestros proyectos de costura. Y no se trata solamente por si vendés y querés quedar bien, sino para poder aplicar y tener un hobby que te gusten los resultados, que te haga sentir bien, que demuestre tu capacidad. Para mí, la costura es mucho más que la máquina de coser. Así que en mi canal seguramente vas a encontrar tutoriales, pero sobre todo este tipo de contenido donde pensamos y razonamos lo que estamos haciendo. Yo soy Josefina, esto es Alterna y nos vemos en el próximo video.